Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Balkanac na motoru. Odlučio sam otvoriti jedan novi playlist koji će se zvati Španske mušice. To je kao neki logični nastavak onog playlista koji se zove Radio 100. U ovoj epizodi stara gospođa i ja idemo posjetiti jednu posebnu familiju i pokušat ćemo otkriti da li je moguće kroz igru zaraditi novce i putovati po svijetu. Pozdrav svima, dobar dan, ovdje je Balkanac na motoru, još jedan sunčan dan, zimski sunčan dan u Kataluniji, u Španjolskoj. Danas idemo u posjetu jednoj iznimno zanimljivoj obitelji i nadam se da će vam se svidjeti ono što ćemo danas naučiti. Auto gospodina Mr. Divinec. Našli smo gdje je konačno. Sada vidimo će li ko doći da me primi. Hola, me llamo Francisco Rojas, me hago llamar Mr. Divinet. Soy acróbata, payaso, showman y tengo 44 años. Soy chileno y vivo en Cataluña hace ya 19 años. Gospodin Francisco Rojas je u svojoj dugoj karijeri bio po cijelom svijetu. Da bi stvorili neku površnu ideju o tome čime se on bavi, pogledat ćemo njegov nastup u češkom izdanju Got Talent. Kako smo već rekli da je putovao po cijelome svijetu, htio sam znati šta misli o ljudima sa Balkana. Bueno, si tengo que hablar de la gente balcánica, es genial, es gente que en realidad sí ha vivido mucho, pero al mismo tiempo tiene esa fortaleza y esa, no sé, a mí me encantaron porque son guapos tanto por fuera como por dentro, tienen un corazón enorme. Y yo me la pasé genial, un recibimiento, nos tocó hacer, me acuerdo, un espectáculo en Novi Sad, y era una ciudad, bueno, es una ciudad bastante linda, y la gente nos recibió con los brazos abiertos cada vez que salíamos. Ovo je više nego očigledno da Francisco ima iznimno dobro mišljenje o gostoljubivosti ljudi sa Balkana. Ali ajde da vidimo kako su oni mene ugostili. Todavía no, ¿ah? Vete, a la jaula. A la jaula. No, ya está. Ya, uno, ya está. Esto que se está cocinando, ¿qué es? ¿Eso es espinaca? Esto es espinaca, garbanzo, un poco de leche de coco. Ah, es leche de coco. Pensaba Sí. que era la crema esta, la nata líquida. No, es leche de coco. ¿No es leche de coco? Y arroz integral. Y arroz integral, y le vamos a meter ahí unos Boniato. boñatos. Qué rico, qué rico. Porque cada uno quiere el más limpio. Porque el blanco es el más limpio. Y el más amarillo es el más Deja que sucio. se caiga. Pum. Vale. Bien alto y con... Betenchen. Bien alto, ¿ok? Entonces, gracias por todo. Gracias Jehová por la comida y todas las acciones, por la ministra enfermo, ayúdanos, te queremos mucho en tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Buen apetito, chicos. Buen provecho. Qué bien, qué rico así. Pa dobro, idemo nešto malo pojesti. Danas imamo vegetalne hrane. A ja sam baš dobro ogladnio, pa dobar tek svima. Siempre es importante salvar bien. Bueno, como artista prácticamente hago mucha calle, festivales de calle,
Es una situación donde te llaman en cualquier momento del año, en cualquier momento del día. Y bueno, obviamente es uno el que puede decir sí o no, pero a mí me encanta coger bastantes cosas. Y te llaman y te dicen, Francisco, necesitamos un espectáculo acá en China o en el norte de Europa o tal vez acá en la esquina de tu casa. Disfruto mucho con la gente, pero también el viaje te da un gustillo ese para conocer nuevos lugares en el mundo. Sí, en realidad el viajar te hace conocer cultura, te hace conocer diferentes tipos de... También la cocina, me encanta. Y como repetir el mismo lugar es en realidad el que más repetiría. Me gustaría Bali, por una situación de la comida, paisajes, olas, gente. Es algo que realmente repetiría. Porque claro, hay tantos lugares que conocer en el mundo que me encantaría conocerlos todos. Pero si tengo que repetir, creo que sería Bali. Papá, yo quería Deja de girar un poco. No, espérate, deja de girar. Si alguien decidiese hoy día iniciarse el mundo del circo, ¿tú qué le recomendarías? Bueno, depende en qué disciplina, pero en realidad el circo lo es todo. Que no necesitas una gran condición física. No es que necesitas ser un superhéroe, simplemente necesitas las ganas y una buena idea. Y es como todo, en los business, en cualquier situación, creo que la mejor idea es la que es más popular y a la gente lo que más le gusta es la risa. Digo, todos los años de acrobacia que llevo haciendo, me doy cuenta que sí, yo sorprendo a la gente y la gente dice, wow, es fantástico lo que haces, como tanto entrenamiento que hay detrás para hacer esto. Pero claro, se sorprenden. Pero no sé si le ha pasado a ustedes acordarse de un chiste después de que pasaron años y aún se ríen, porque la risa lo es todo. Búscate un buen sketch, búscate una buena situación para hacer reír a la gente, pero si es divertido, hasta lo más tonto puede causar risa, y eso es genial. Bueno, ¿quién? ¿Mostramos un espectáculo para ellos? ¿Sí o no? ¿Sí? No. No. Sí, Sí. un truco. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Venga, así me gusta. Entonces, levantamos las manos. Chan, chan, chan. Pop, y las manos arriba. ¡Uy! Impresionante. Pum, ahí. Vamos. Y Esa es hacemos. una casa de acróbatas. Mira, así. ¿El saludo? Dum. Y pum. ¡Bravo! Yo he notado desde que te conozco, ¿no?, que tienes un gran apoyo de tu mujer y ahora tienes una familia numerosa. ¿Qué Sí. ¿Qué importancia tiene dentro de tu mundo profesional tu familia? Bueno, primero que todo, la familia lo es todo. Creo que todo trabajo, todo hobby siga trabajo y luego tú te vas haciendo un núcleo familiar cuando encuentras a tu pareja, de tu pareja nacen hijos, si el amor lo permite y sigue creciendo esta situación, creo que nacen más hijos, bueno, me encanta, y esto creo que pasa a ser lo primordial. Más que tu trabajo, porque tu trabajo sí te da la posibilidad de tener tu espacio independiente y vivir tu pasión, pero la felicidad creo que es un total y es muy importante tener la familia y ese apoyo de tu mujer, el apoyo de tus hijos, porque si yo estoy bien en casa, puedo salir y entregar alegría. Esa felicidad que uno cuando hace las cosas, la gente la ve. Y soy agradecido a la vida de eso, en realidad. A ver, si nos enseñas ahora un truco avanzado. Un truco avanzado. Sí. Vamos a ver. Un truco avanzado, mira. Lo voy a hacer directo acá. ¿Acá? Sí. Y... Es la entrada. ¡Oh, wow!
Volvemos allá. Volvemos acá. Y bueno, ahí. Pero uno avanzado. El otro avanzado puede ser de muy poco a mucho. Ah, wow. Wow. ¡Epa! Hablando del tema. Y esas son las situaciones del entrenamiento de hoy. Bueno, además yo tengo que agradecer mucho esta situación ahí con mi amigo Tony, que se da el tiempo y bueno, es agradable también estar con él, con grabación, sin grabación, al final tenemos alguna historia. Y los invito a suscribirse en nuestro canal, tanto el de Tony como en el mío. Y a ver si sabemos más de nuestras vidas, de nuestros viajes y estas aventuras que van sucediendo a medida que va pasando nuestras vidas. Mi canal se llama Mr. Divinet, así D-Y-V-I-N-E-T-Z, que es mi apellido. ¿Y algún mensajito para el final, antes de que tengas que ir a buscar a los niños? Denle al menos 2 minutos, 3 minutos a un artista de calle para saber realmente si es bueno, para quedarse, para ver lo que está haciendo, porque él tiene toda una historia detrás y él salió a la calle a divertirlos a vosotros. Nos vemos. Grande. Dobro, čuli ste, Francisco sad mora ići tražiti svoju djecu u školu. Ja isto moram ići odavde, ja imam isto svog posla. Hvala vam svima na gledanju, nadam se da vam se svidjela ova epizoda, da smo svi nešto skupa naučili i vidimo se u sljedećoj epizodi Balkanca na motoru. Pozdrav svima!